tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A continuación, les presento al economista Carlos Javier Roa y la doctora Bettina Colmenares, que nos platicarán acerca de la telemedicina como estrategia para el control de pacientes con enfermedades crónicas. Un aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes. Hoy vamos a estar conversando, como lo dijo la señorita, de la telemedicina como estrategia para el control de pacientes con enfermedades crónicas, la importancia de esto y las ventajas que esto puede llevar al sistema de salud y a la sociedad. Mi nombre es Carlos Roa, por acá la doctora Bettina Colmenares, ¿sí? Entonces, bueno, con esto damos inicio a la presentación. La telemedicina como concepto es la práctica médica virtual, ¿sí?, donde existe una relación médico-paciente a través de las tecnologías de información y para emitir diagnósticos o para hacer control y seguimiento, ¿sí? La telemedicina no es algo nuevo. Ya desde 1924 se hablaba de telemedicina. En una portada de la revista Radio News salía una ilustración donde desde el radio salía un estetoscopio simulando una consulta de telemedicina, ¿sí? Entonces, hemos pasado a la visión y a la acción hoy de lo que es la telemedicina, ¿sí?, y lo que hemos logrado, integrando dispositivos como el Llano, que permiten realizar diagnóstico a distancia y seguimiento de patologías crónicas como el de la hipertensión arterial o la diabetes mellitus. La telemedicina y su importancia en el manejo de las patologías crónicas, principalmente problemas cardiovasculares y de diabetes, es lo que vamos a estar conversando hoy. Por favor, doctora Bettina, adelante. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Fíjense, la telemedicina tiene especial aplicación para todas las patologías, todas las enfermedades crónicas. Y la primera data importante se agrupó a partir del estudio de Framingham. El estudio de Framingham permitió detectar una serie de parámetros que son la edad, el sexo, diabetes, colesterol, presión arterial, y eso permitió establecer una escala a partir de la cual, con cierto puntaje y con cierta edad, se dice que el paciente tiene riesgo o no para desarrollar enfermedad cardiovascular. De esta manera, y aquí es donde yo quiero hacer el enlace con la telemedicina permite llevar control, llevar un seguimiento a toda esta serie de enfermedades crónicas, sobre todo las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque tiene un impacto positivo que permite implementar toda una suma de medidas en beneficio de la salud del paciente. Aquí les traje, no voy a leer el cuadro, la idea es para traerles aquí al estrado las patologías más importantes para las que la telemedicina tiene utilidad diagnóstica y efectos de seguimiento. Uno de ellos es la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel de severidad de hipertensión que el paciente tenga, podemos establecer las modalidades de seguimiento, cuántas veces al día, a la semana o al mes el médico requiera saber de cómo está la presión arterial de ese paciente. Lo mismo aplica para la diabetes, dependiendo de si tenemos tenemos dos grandes grupos de pacientes, los pacientes insulinodependientes como los tipo 1 y los tipo 2, dependiendo del tipo y dependiendo de la severidad en los valores de glicemia, podremos establecer también patrones de seguimiento. Y ahí les asomo el abreboca de lo que viene en telemedicina. Establecer estándares de seguimiento a través de telemedicina establecidos en función de los valores de los pacientes. Igual para la enfermedad coronaria. Dependiendo de la enfermedad coronaria, dependiendo del nivel de dolor precordial y de la frecuencia que el paciente pueda tener, podremos establecer cada cuánto debe saber el médico y qué tratamiento debe indicarle, y de una manera oportuna, sin esperar que el paciente requiera trasladarse a la emergencia de un centro clínico.
Así que bueno, ahora voy a hablar un poco de las estadísticas y de qué es lo que tenemos aquí y por qué tomó tanta relevancia en estos momentos la telemedicina. En las enfermedades crónicas, Organización Panamericana de la Salud dice que para toda la región de las Américas, a excepción de Canadá, estamos hablando de 6.9 millones de muertes por enfermedades crónicas que pueden ser perfectamente, con el debido seguimiento, se pueden reducir. ¿Qué es lo grave de esas cifras, por ejemplo? Que menores de 70 años, es decir, 2.2 millones de ese total de 6.9, son por pacientes que hubiesen sido perfectamente prevenibles con un seguimiento adecuado a través de la telemedicina. Y cuando los estandarizamos por la clasificación, tenemos en primer lugar, y por eso hablé de la hipertensión arterial y por eso hablé de la enfermedad coronaria, la primera causa de muerte siguen siendo para todas las Américas las enfermedades cardiovasculares. Le sigue el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, que además estoy segura que para los próximos años van a dispararse a raíz de la pandemia de COVID, y la diabetes. ¿Qué es lo relevante de esto? Vamos a las cifras mexicanas. De las enfermedades cardiovasculares, México ocupa el tercer lugar por causa de muerte por enfermedad crónica en todas las Américas. Y una información que a mí en lo personal desde el punto de vista médico me impacta mucho, que está por encima inclusive de los Estados Unidos de América, teniendo Estados Unidos muchísima más población general. Cuando vemos las estadísticas aplicadas a la diabetes, tenemos que México ocupa el tercer lugar con enfermedad metabólica como diabetes. Estamos hablando de que tiene dos causas importantes como causas de muerte que perfectamente pueden ser monitoreables por la vía de la telemedicina. Y haciendo registros vamos a ponerle, buscando y documentando un poco la información con cifras serias. El Instituto, el Sistema de Salud del Reino Unido logró determinar, tiene un estudio ahorita muy serio con sus pacientes, y a través de este estudio logró determinar que a través de la telemedicina en pacientes con enfermedades crónicas puedes reducir la mortalidad hasta en un 45%, o sea, súper importante. Y también no solamente la mortalidad, pudo reducir 20% de las admisiones de emergencia. ¿Por qué? Porque si tienes el monitoreo por la telemedicina, es un paciente que se va a abstener a salir de su casa y a correr riesgo. Es un paciente también que en las admisiones electivas vas a disminuir el riesgo. Es un paciente que en consecuencia va a permanecer menos tiempo hospitalizado, se recorta la estancia hospitalaria y además los costos, te ahorras muchísimo en costos manejando los pacientes por la vía de la telemedicina. Hablemos un poquito del concepto de telemedicina. Entonces, acá podrán ver un video de cómo se ejerce la práctica médica virtual en la plataforma Mi Doctor 24H, desde cómo se construye la historia médica del paciente hasta cómo se realiza un monitoreo y control de seguimiento de patologías crónicas como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus.
Entonces, con este video quisimos mostrarles cómo funciona la herramienta, lo práctica que es y lo integral que es, ¿sí? Porque es muy difícil ejercer el acto médico virtual sin tener los datos adecuados del paciente, sin poder tener una historia clínica del paciente que nos permita emitir un diagnóstico o, en su efecto, tomar decisiones basadas en los datos. Entonces, esa es la importancia de la telemedicina y de formalizar el acto médico virtual, y es lo que hacemos nosotros. Y en esa transformación digital para el médico también los apoyamos porque los formamos. Tenemos un diplomado en telemedicina para los proveedores de salud en general, en donde los desarrollamos para ejercer el acto médico virtual y los acompañamos desde el inicio hasta que culminan y en el seguimiento de las inclusiones o integraciones que se hagan en la herramienta. Acá también van a poder ver cómo es la integración que hicimos con el dispositivo Llano y cómo este permite monitorear a un paciente a distancia, ¿sí? Llano, tu acompañante inteligente en el cuidado de la salud. Llano transforma la atención médica convencional al conectarte con tus pacientes en tiempo real de forma fácil y segura. Con Llano podrás tomar los parámetros de temperatura corporal, presión arterial, ritmo cardíaco, electrocardiografía, glucosa y oxígeno en sangre desde un solo dispositivo. También te permite brindar atención médica con mayor facilidad a tus pacientes, tomando los valores de sus signos vitales y parámetros de salud desde un único equipo, brindando soluciones con rapidez y efectividad. Llano, ya no estás solo. Entonces, por lo menos lo interesante de Llano y lo que viene a resolver es esa brecha en la teleconsulta en donde no se queda solo en la comunicación, sino que se queda también en el monitoreo de signos vitales, ¿sí? Entonces, un paciente con hipertensión arterial o un paciente con diabetes mellitus puede ser monitoreado a distancia sin necesidad de que corra el riesgo de acudir a la consulta, y eso cogió, digamos, mucha relevancia durante la pandemia porque las personas con digamos, patologías como hipertensión arterial y diabetes mellitus eran considerados pacientes de alto riesgo y siguen siendo considerados pacientes de alto riesgo para el tema de la contracción del COVID, ¿sí? Entonces, allí es donde este dispositivo Llano viene a resolver ese problema para el monitoreo y control y seguimiento de esa patología, ¿sí? Y no solo eso, sino que este dispositivo le permite al médico para contar con estadísticas basadas en tiempo real de las mediciones que se realiza ese paciente y tomar decisiones en el cambio de medicamentos en el caso que sea necesario o en el tratamiento. Entonces, bueno, aquí podemos hablar un poco de cómo se maneja el ecosistema y el ambiente de la telemedicina y cómo se integra. De algún modo, esta rueda representa gráficamente cómo la enfermedad crónica, a juro, requiere control. Y ese control en estos tiempos con tanta tecnología, como bien habló Carlos, con el problema de la pandemia, pues cómo se va de la mano de hacerle ese seguimiento a través de la telemedicina. Tiene una serie de ventajas en donde definitivamente enfocamos al paciente como tiene que ser desde el punto de vista de la salud pública, como un ente biopsicosocial. ¿Qué ventajas observamos? Por supuesto, primero la ventaja para el paciente. ¿Por qué? Porque tienes atención inmediata, en tiempo real, en un paciente que no requiere movilizarse de su casa y de perder un tiempo valioso mientras recibe la atención médica de manera oportuna. Además, entra en la herramienta de la tecnología a educarse y a tener noción y conciencia propia de lo que debe ser su seguimiento responsable con él mismo sobre su enfermedad. Para los profesionales de salud, la ventaja es, de nuevo, el tiempo real. Manejar de manera rápida y oportuna la atención centrada en el paciente. Y para el sistema de salud, sin duda, con identificación efectiva de todos los problemas de salud, estamos disminuyendo los índices de morbimortalidad para los pacientes y definitivamente mejorando las estadísticas, mejorando nuestros sistemas de atención
pública que a largo plazo generan efectividad, eficacia y control. La plataforma Mi Doctor es por excelencia la plataforma para uso, para empleo de esta telemedicina. ¿Por qué? Porque nos permite eso, un manejo rápido, un contacto inmediato con el paciente, una consolidación, un fortalecimiento de la relación médico-paciente a través de la confianza y a través del seguimiento que se le puede hacer a las patologías propias que tenga el paciente. Y de algún modo, esta telemedicina pues tiene varios niveles de complejidad y la ventaja es que plataformas como Mi Doctor 24H permiten en cualquiera de las instancias, bien sea a nivel de un simple consejo, una simple data, una simple consulta, puede hacerse también, significa eso que se convierte en una atención médica a distancia y va a tomar decisiones y eso nos va a permitir tomar decisiones oportunas de si ese paciente requiere o no algún tipo de proceso de hospitalización. Una vez que esto ocurre la atención prehospitalaria, luego el paciente egresa y se le puede continuar dando este nivel de atención. Para mí esa es una de las grandes fortalezas de esta herramienta. Y bueno, esto permite desplegar para el médico y para el paciente, para el usuario también, una serie de estrategias de trabajo. Por supuesto, como va de la mano de la tecnología, es una estrategia muy dinámica, flexible, fácil y permite ofrecer a los pacientes la posibilidad de consultar en cualquier momento del día a cualquier especialidad. Entonces, estas estrategias de trabajo desde el punto de vista de la herramienta contemplan también, primero, la formación del personal de salud. Tienes un personal que a través del diplomado en telemedicina puede estar al día, puede estar tecnológicamente en sintonía con su paciente y no solamente el médico, el resto de los profesionales de salud, como los nutriólogos, los psicólogos y otra serie de factores, de personajes en este escenario de la atención centrada en el paciente. Respecto a los acompañantes, pues es una herramienta de suma utilidad porque el acompañante es quien seguramente le hace seguimiento a los signos vitales o a los hallazgos clínicos del paciente y tiene la opción de detectarlo y enviar la información de inmediato al especialista para la toma de decisiones oportunas. Respecto a la organización del trabajo, la gran fortaleza, todo de la mano de una historia clínica sólida, robusta, que contiene todos y cada uno de los datos recolectados en una secuencia cronológica para registro y toma de decisiones en cuanto al control de medicamentos o que requiera el paciente atención en modalidad no virtual, en modalidad presencial. Y bueno, pues sin duda esto es un ganar-ganar para todos, ganar para la familia, que por supuesto siempre van a estar preocupados por el paciente y por su enfermedad, es ganar para el médico y es ganar para cada uno de los usuarios del sistema. Testimonial de uno de nuestros proveedores de salud, de cómo considera ella el desempeño de esta herramienta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Génesis González, soy médico cirujano egresada de la UCLA y bueno, soy una persona que ha tenido la oportunidad de brindar apoyo desde la plataforma Mi Doctor 24H, una plataforma totalmente efectiva, segura, rápida, que le brinda al paciente desde la comodidad de su hogar la posibilidad de ser atendido. Desde mi experiencia, pues he tenido la oportunidad de monitorizar pacientes desde su hogar que por patologías o por cosas personales no pueden trasladarse a un centro médico o a otro centro de salud. Y bueno, le brindamos la capacidad de subir a la plataforma sus signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y nosotros como médicos pues estar atentos a las mismas y ver si hay algún cambio o algo patológico, pues inmediatamente actuar. Realmente como médico me parece una herramienta súper útil y práctica porque sencillamente desde cualquier parte que me encuentre, solamente con mi teléfono o mi laptop, puedo tener el acceso a la visualización de lo que presente el paciente y responderle de manera rápida. Recomiendo la plataforma al 100%, pueden descargar la aplicación desde cualquier teléfono celular y bueno, tener el acceso de inmediato a los médicos certificados las 24 horas del día.
Bueno, entonces, en este segmento de la presentación, quiero hablar un poco desde la vista personal del manejo de mi Doctor 24H, por ejemplo, en las instituciones de salud, cómo lo han desarrollado y cómo lo han implementado y cómo eso ha beneficiado a la comunidad de médicos y pacientes de cada uno de estos institutos. Entonces, con la llegada del COVID-19, sobre todo en el año 2020, el año pasado, muchas instituciones de salud se vieron abarrotadas de pacientes con esta patología, teniendo que llevar a cabo atención vía telemedicina, pero quizás no de la forma adecuada, ¿sí? Utilizando redes sociales o utilizando otros canales de atención que primero al médico no lo blindaban en seguridad, no le permitían tener un secreto médico, ¿okay? No le permitían tampoco brindar un servicio de calidad, vamos a decirlo así, porque no contaban con un sistema de historia o de historia clínica digital, ¿sí? Entonces era muy fácil en uno de estos consejos y con la insistencia de los pacientes poder derivar en un consejo errado, ¿sí? O en no responderle al paciente. Entonces, eso fue lo que vino a resolver mi Doctor 24H, que es formalizar el acto médico virtual, pero formalizarlo desde un punto de vista donde forma al médico para que ejerza esta práctica, donde le enseña la importancia de cada uno de estos puntos, ¿sí? Y donde también forma al paciente para el ejercicio de esto. ¿Ok? Entonces, también una experiencia muy positiva que vieron los institutos de salud fue con la integración del dispositivo llano, ¿sí? Porque el dispositivo llano les permitió monitorizar pacientes post-COVID, ¿ok? Y también quizá egresar pacientes que estaban en una situación de no riesgo, que llegaban a la clínica porque, bueno, presentaban fiebre o presentaban algún dolor de cabeza o cefalea y no requerían el ingreso hospitalario. Entonces, en este caso también, estas instituciones de salud que contaban con nuestra plataforma y contaban con Llano, pudieron enviar a esos pacientes a su casa con el monitor, ser monitoreados día a día, ser contactados por nuestro equipo de doctores que estaban al servicio del paciente las 24 horas, ¿sí? Entonces, con eso les quiero mostrar desde el punto de vista de lo que han logrado las instituciones de salud, que es algo real, es algo que existe, es algo que funciona, es algo que está en práctica el día de hoy y que no es imposible de implementar, ¿sí? Realmente es bastante sencillo, el dispositivo es súper intuitivo, la plataforma para el médico también lo es y es súper completa, ¿okay? Entonces, con eso los quiero invitar a que si desean formar parte de la telemedicina y si desean ser parte del presente, se unan a mi doctor. Todos los proveedores de salud, sea cual sea su especialidad, los formamos en telemedicina. Entonces, algunos de los retos que tenemos aquí, puede explicar la doctora Bettina mejor, es un poco, o sea, lo que nos hemos encontrado en la práctica y en el ejercicio, que han sido los retos más difíciles pues, de sobrellevar, pero que sin embargo con el tema de la formación lo hemos logrado. Sin duda. Una de las grandes ventajas tecnológicas es precisamente permitir que el paciente, como el paciente se siente monitoreado de una manera regular y periódica, eso va a ser más garantía de adherencia al tratamiento. Es un paciente que de alguna manera va a seguir su tratamiento, se va a tomar su pastillita para bajar la presión o se va a tomar su pastilla para su control de glicemia y eso va a permitir que el paciente fortalezca y se comprometa con él mismo al cumplimiento del tratamiento para sus enfermedades crónicas. Lo otro que viene como reto, gracias a estas plataformas de telemedicina, es, bueno, lo novedoso, lo fácil, lo práctico, que invita a todos los profesionales a que una vez que se sienten cómodos con ella, pues a permanecer y a continuar en ella. Yo voy hablando a Carlos, por ejemplo, y me parece, lo veo con preocupación. A veces yo misma pues reconozco que caigo en el error de que un paciente se comunique conmigo por WhatsApp y yo le diga, bueno, hey, sí, no pasa nada, tómate esto. Pero es una manera de no formalizar la relación médica. A lo mejor le estoy indicando un tratamiento que no registré en ninguna parte, que no le dije al paciente, que lo olvido después. ¿Por qué? Porque lo dejé en un WhatsApp.
de una manera muy informal, de una manera ligera y de una manera que inclusive desde el punto de vista de médico legal podría ponernos en un problema en esa relación médico-paciente. Este es el tipo de cosas que debilita la relación. Por eso es que el reto es lo que viene la innovación en telemedicina con una plataforma como Mi Doctor 24H. Además de lo oportuno, en tiempo real, cuando el paciente se está sintiendo mal o cuando el paciente tiene la presión alta, cuando el paciente tiene la necesidad, sin necesidad de perder tiempo, sobre todo en ciudades como una ciudad como Ciudad de México, que puede pasar perfectamente 1 hora, hora y media, 2 horas en un tráfico mientras llega a un centro clínico, pues esta plataforma permite de manera oportuna indicarle el tratamiento al paciente y en caso que lo requiera, pues allí sí salir a la emergencia, pero ya de una vez medicado. Acá vamos a hablar un poco sobre las soluciones y aportes que brinda una plataforma como Mi Doctor 24H, que es una plataforma integral, como ya lo expliqué anteriormente. Entonces, nosotros en realidad nos enfocamos primero en la formación, como ya lo mencioné, porque el médico necesita entender, necesita saber cómo tratar a los pacientes por esta vía y las herramientas con las que cuenta, porque en realidad cuenta con muchas herramientas que quizá no las conoce y no las ha explotado al día de hoy, ¿sí? Pero son herramientas que le van a ayudar en su práctica médica virtual, que le van a complementar, que lo van a hacer un ser más integral, un médico más integral, un médico más completo, ¿sí? Entonces, parte de lo que viene esta estrategia es ayudar a los médicos en lograr los objetivos de salud basada en la difusión de la información, ¿sí? Entonces, dentro de estas soluciones de eficiencia, tenemos el complemento de ayudar a los médicos a posicionar sus servicios en Internet, a mostrarse como un médico, como un referente en el tema de salud y de su especialidad, ¿okay? Y le entrenamos en el uso de las tecnologías de información, como redes sociales, cómo manejar correctamente el tema de YouTube, canales, entrevistas, webinars, ¿sí? Para que pueda eso derivar a una mejora en su currículum y también derivar más consultas, ¿sí? Derivar más pacientes, que eso es lo que buscamos siempre, ¿no? Buscar más pacientes, lograr más consultas y por supuesto monetizar. Entonces, parte de esto es también un compromiso mayor con el paciente y con la comunidad, ¿sí? Porque precisamente estamos dando un servicio más integral, un servicio más completo, vamos más allá de la práctica presencial, vamos a lo virtual, vamos a la conexión continua. Y luego de eso, pues, terminar de formar al médico, pues ya en lo que es telemedicina y tecnologías de la información, para que pueda desenvolverse, digamos, como pez en el agua en estas herramientas, ¿sí? Bueno, basamos todo esto en unos KPIs donde le damos al médico un reporte de cómo va su gestión y lo vamos ayudando a mejorar cada vez todo su sistema de atención vía telemedicina, ¿sí? Estos son algunos reconocimientos, ¿sí? Y certificaciones que hemos logrado. Hemos participado en el Health Innovation Award del 2020, donde quedamos como finalistas en innovación de telemedicina. También pertenecemos a la International Society for Telemedicine and eHealth, ¿sí? Somos Comodo Secure, somos EU GDPR compliant y HIPAA compliant. Esta parte es la parte de leyes, ¿sí? Internacionales en el manejo de la información médica, ¿sí? Entonces, Mi Doctor 24H está en cumplimiento con ambas, la europea y la americana. También formamos parte de la American Telemedicine Association, ¿sí? Y todos nuestros servicios son avalados por AWS, son Amazon Web Services. Toda nuestra nube está en los servidores en West Virginia de Amazon Web Services. Acá, bueno, tienen todo lo que son nuestras redes sociales y datos de contacto, ¿sí? Nuestro QR, pues, por donde pueden conseguir todos nuestros enlaces para conocer nuestros servicios. Y bueno, con esto queremos cerrar acá en que estamos enfocados en traer más soluciones y menos problemas, ¿sí? Entonces, bueno, con esto finalizamos ya la ponencia de Mi Doctor 24H. Quisiéramos invitar al público, pues, si tienen alguna duda, a la sección de Questions and Answers, ¿sí?
¿Alguna inquietud? Y me acerco con el micrófono a donde estén Toma. ustedes. A ver, por aquí. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buena la explicación. Tengo algunas inquietudes que traté de resolverlas en el módulo, pero creo que acá es más fácil. En relación, por ejemplo, a la toma de muestras, en el caso de la glicemia, yo le preguntaba a la ejecutiva de ventas, esa glicemia que aparece en el resultado, ¿qué tan cercana es a una glicemia en sangre? Se han hecho estudios, si la glicemia le sale, por ejemplo, en el dispositivo en 120, si el paciente va en ayuno, le sale en 120, ¿qué tan cercano o lejano de ese resultado está este dispositivo? Ok, lo primero que quiero destacar es que este dispositivo es un dispositivo grado médico, ¿sí? Aprobado por la CE Medical, ¿sí? La TÜV Rheinland en Alemania. Es tan certero como cualquier glucómetro del mercado, llámese Freestyle de Abbott o iHealth o cualquier glucómetro que exista en el mercado, grado médico. Entonces, sí, obviamente hay una variación, un margen de error de un 2% aproximadamente. Yo puedo responder, complementar la información. La variación que hemos detectado con los equipos, con el llano, es de 5 miligramos sobre decilitro. Es decir, que si tienes un paciente con 120 de glicemia en la prueba de laboratorio de sangre, puede ser 100 más o menos, 5 más o 5 menos respecto al valor en sangre. Gracias. Ok, en relación a la plataforma, estaba leyendo ahí en el formulario, la plataforma de telemedicina, ¿cuál es la forma de expandir eso a nivel de consultorio? O sea, ¿cómo puedo yo ampliar esa cantidad de pacientes a través de la telemedicina? ¿Qué proyecto hay en relación a eso? Ok, como lo mencionábamos, y para ver si entendí un poco su pregunta, usted me habla desde el punto de vista de cómo lo integra usted en su práctica física o cómo lo integra usted, o cómo eso lo beneficia a usted en recolectar más pacientes o conseguir más pacientes. Las dos cosas. Ok, el sistema, para responder la primera pregunta de cómo lo implementaría en su práctica presencial, el sistema cuenta con una historia clínica digital, ¿sí? Bastante completa, que le va a permitir a usted manejar un sistema unificado en los registros de pacientes, ¿sí? Entonces, digamos, esto es bien beneficioso si no cuenta con un sistema de historial clínico digital, porque le va a permitir mantener una unificación de todos los datos de sus pacientes y manejar una base de datos. Y algo bastante innovador que ofrece mi doctor es que le permite desde la misma plataforma comunicarse con los pacientes y enviar pues notificaciones vía email o vía SMS. Por ejemplo, si usted va a salir de viaje y se va a ausentar, puede seleccionar a todos sus pacientes y enviarle un mensaje masivo, todo desde la plataforma. O si va a realizar una jornada de despistaje de alguna patología, también lo puede comunicar por allí. Entonces eso es bien conveniente porque le permite a usted mantener una relación bastante cercana con el paciente y desde un solo sitio, ¿sí? Desde el punto de vista de cómo lo ayuda mi doctor a conseguir más pacientes o a difundirse más o a difundir sus servicios, es lo que explicaba un poco al principio, el tema de la formación. Formamos a los médicos en tecnologías de información, le ayudamos, los encaminamos, los guiamos y hasta incluso le prestamos el servicio con una empresa aliada que tenemos que se llama Media Expertos, ¿sí? Que maneja todo el tema de marketing y salud digital. ¿Okay? Entonces, bueno, de esa forma ayudamos al médico a posicionarse en los motores de búsqueda, a posicionarse en redes sociales, no desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista profesional, porque es lo que el médico tiene que buscar resaltar, su profesionalidad, su conocimiento, su práctica, lo que lo hace diferente, lo que lo hace humano. Entonces, de esa forma ayudamos al médico a conseguir más pacientes de una manera profesional y ética. Yo saco en conclusión que uno como médico, este dispositivo se puede manejar en ambas
fronteras. O sea, en mi consultorio para el paciente que ingresa, sin tener que mandarlo a un laboratorio, etcétera, de una manera rápida. Y el dispositivo en casa del paciente desde el otro lado de la frontera, es que me envíe la información. Supongo que así puede funcionar. Así funciona, de hecho. Funciona de esa forma y es muy práctico, exacto como usted lo dice, para tenerlo en el consultorio, incluso para visitar al paciente al domicilio si este no se puede trasladar, o para monitorearlo. Por ejemplo, es muy común cuando un paciente se diagnostica con hipertensión arterial, el tema de que el tratamiento funcione. Entonces, eso puede llevar días, semanas o meses. Y para eso es muy importante el uso de un dispositivo como Llano que lo permita a usted monitorear al paciente, ver cómo van los valores y tomar decisiones basadas en datos. ¿Alguna otra inquietud por aquí? Cri, 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 cri. Ah, por allá. Por allá. ¿Tienen proyectado en un futuro mediano plazo o a largo plazo tener dentro de los monitoreos que ustedes hagan médicos o profesionales de la salud, proveedores de la salud, que den orientación al médico en un cuadro determinado que no sea de su entorno? Porque mi especialidad no maneja ciertas cosas. Y entonces, si habría un apoyo desde la telemedicina en ese sentido. Como cuando uno, por ejemplo, yo mando una tomografía por telemedicina, está el radiólogo y él me orienta sobre hallazgos que yo no he detectado en ese estudio. Claro, fíjate qué pregunta tan interesante acabas de hacer y qué solución tiene mi doctor 24H para esa pregunta. Entonces, lo que tú me hablas es de consultas de segunda opinión desde el punto de vista médico. Y algo muy interesante que vamos a estar integrando en el primer semestre del año que viene es la inteligencia artificial como complemento para la toma de decisiones del médico, ¿sí? Donde un estudio de imagen, como usted acaba de decir, como un rayos X, una ecografía, una resonancia o una tomografía, va a poder ser evaluada por nuestro sistema de inteligencia artificial en conjunto con una compañía francesa, ¿sí? Que va a emitir una serie de datos que le va a permitir al médico un complemento en el diagnóstico. O sea, no es que va a sustituir la visión del médico, simplemente le va a ayudar en el diagnóstico basado en estudios del Big Data que tiene esta empresa, ¿sí? Muy bien, ¿alguna otra inquietud? Bueno, si no tienen más preguntas, yo creo que ya podríamos concluir con la presentación, ¿sí? De todas maneras, me gustaría invitarlos a todos los proveedores de salud que estén acá a formar parte de este gran ecosistema y a formarse en telemedicina, que no es el futuro, es el presente.